Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Yuri Rojas, para los que aún no me conocen. Y el día de hoy les quiero enseñar a hacer esta hermosa falda. Es como una falda tipo lápiz y la vamos a hacer en un tejido de punto. Es una falda muy versátil, fácil de combinar. Depende mucho del color en que la hagan, pues van a combinarla con prendas, ¿sí? De otros colores que le hagan que la resalten, ¿sí? La protagonista acá es nuestra falda y si van a crear un outfit que nada opaque la falda, ¿sí? Yo les voy a dejar en mi Instagram unas dos opciones de cómo la usaría yo, para que si les sirve de inspiración la puedan hacer y la puedan usar de esa manera. Bueno, recuerden ver el tutorial hasta el final, no salten los anuncios, dejar un like, un comentario, si quieren hacer algún aporte económico. En la descripción del video están los medios para que lo puedan hacer. Y sin más, entonces ya los dejo para que vean todo el tutorial y espero de verdad que lo hagan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Besitos, chao, chao. Para hacer esta hermosa falda no vamos a trabajar con un molde básico, sino la vamos a hacer de una vez con las medidas que vamos a sacar de nuestro cuerpo. Estas son las medidas que necesitamos y las vamos a ubicar de la siguiente manera. Como siempre vamos a trabajar con un pliego de papel. Esta línea que ven acá es la línea de la cintura y este borde del papel es el centro del molde que vamos a realizar. A partir de la línea de cintura mido la altura de cadera y allí iría la medida de la cadera, ¿sí? Luego de la línea de cintura hacia abajo voy a medir largo de rodilla y allí pues la medida que le vaya a dar a la rodilla. Para la espalda hago exactamente lo mismo, que entonces sería prolongar las mismas líneas y trazar la línea central. Para calcular las medidas que vamos a colocar en estas líneas, entonces vamos a tener en cuenta la tela que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar un tejido de punto y esta tela estira únicamente al ancho, ¿sí? Bueno, al largo también estira un poco, pero realmente no vamos a tener en cuenta ese nivel de estiramiento. Fíjense que estira más hacia el ancho. Entonces las reducciones que vamos a realizar van a ser en los anchos, en los largos no. Vamos a dejar la cintura del tamaño de nuestra cintura, ¿sí? En la cadera sí vamos a hacer reducción, pero no vamos a reducir el 20% que normalmente pues le reduciríamos a una tela licrada, ¿sí? Sino le vamos a quitar nada más un 5%. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hace reducción en la cadera sí y en la cintura no? Porque esta falda va a llevar un elástico en la cintura de manera que él recoja la cintura y se adapte a nuestro cuerpo y quede un poco ajustadita en la cintura y permita pues que se vea bien cuando esté puesta y que no con el caminar, ¿sí? Se nos baje la falda, ¿sí? Esta sería la función del elástico. Y no le podemos hacer reducción a la cintura porque ella no va a llevar una cremallera que permita abrirla para que pase por la cadera, ¿sí? Esta es la razón. Entonces, cuando la falda va a subir por la cadera, debe estar amplia de manera que pase, ya que la cintura es más pequeña que la cadera, ¿sí? Entonces, de esta manera lo vamos a lograr que se vea ajustadita en la cintura, pero que se vea bien hormadita en la cadera. Vamos a trabajar así como dice acá. Entonces, acá yo tengo que contorno de cadera menos el 15%. En mi caso, yo tengo 100 centímetros de cadera menos el 15%, me da 85. Luego entonces esos 85 yo los divido en 4 porque voy a trabajar una cuarta parte para el delantero y una cuarta parte para el posterior. Sí, recuerden que esto sale a doblez de tela. Entonces, eso me da 21. Pero resulta que yo necesito que el delantero me quede más pequeño que la espalda. Pero no quiere decir que lo que le quita el delantero se va a perder. No, yo se lo voy a sumar a la espalda. Entonces, bueno, ¿por qué necesito que la espalda quede más grande que el delantero? Porque en el delantero no tengo volumen, en la espalda sí y está la cola. Entonces, bueno, para aplicar la fórmula que dice acá un cuarto de contorno de cadera menos 1, yo voy a tener en cuenta entonces esos 21, que es mi cuarto de contorno, y le resto 1. Para el caso, entonces me da 20 centímetros. Aquí aplico esa medida de 20 centímetros.
Teniendo ya claridad de la medida que voy a colocar en la línea de cadera, que es acá donde hacemos como un descuento de más y todo el cuento, ya ahora sí pasamos a la cintura. Entonces yo tengo 74 de cintura. Lo voy a dividir en 4 partes porque estoy trabajando una cuarta y la medida que me da la aplico acá. Sin embargo, me dio 18.5, yo puedo dejarla de 18 o colocar la medida exacta. ¿Listo? Esa medida la voy a pasar igual a la espalda. Acá está la línea de la rodilla, entonces para la rodilla ustedes van a tomar la medida así como se los estoy mostrando acá en este video, de manera que rodeen sus rodillas, ¿sí? Y ahí sacan el contorno. Fíjense que no lo estoy tomando tan ajustado. A esa medida que me da, yo le resto 2 centímetros y lo divido en 4. Acá estoy colocando una cuarta parte de la medida que me dio anteriormente. Y ya para el largo total de la falda yo conservo los mismos 17 y el largo total yo lo voy a dejar hasta el tobillo. Para sacar la parte de la espalda o el posterior, entonces la rodilla sigue midiendo 17 centímetros, que es un cuarto de contorno de la medida que tomé inicialmente. Y en la cadera entonces tengo que tener en cuenta el cuarto de contorno de cadera y sumarle el centímetro que le había quitado al delantero. Entonces en este caso un cuarto de contorno más 1, ¿sí? Y esa medida me da 22 centímetros. La medida de la cintura entonces sigue siendo igual que la del delantero, 18.5 o 18 si quieren quitarle un poquito. Recuerden que en la altura de cadera no se hizo reducción ni en ninguna de las medidas del largo. Mi altura de cadera tiene 20 centímetros. Y de la cintura hacia abajo medimos también la altura de rodilla, que es esta línea de acá. Para trazar las curvas, entonces, bueno, vamos a tener en cuenta que la silueta de esta falda es como una falda lápiz, ¿sí? Recuerden que la falda lápiz va un poco entallada en las rodillas, ¿sí? Y va pegadita en la cadera y por eso es que debemos marcar muy bien que sea más chiquita la medida de la rodilla. Para trazar las líneas o las curvas del costado vamos a hacerlo en 2 partes. Esta regla me facilita mucho porque puedo acomodar la curva trayéndola de la cintura hacia la cadera perfectamente, ¿sí? Sin que la curva me quede muy exagerada. Y luego entonces de la cadera hacia la rodilla voy a trazar más o menos hasta la mitad, ¿sí? Como en semicurva, y continúo donde ya la regla no esté tan curva, ¿sí? Fíjense que volteé la regla para empezar por el lado menos curvo de la rodilla y encontrarme con la línea que dejé de la cadera hacia abajo, ¿sí? La idea es que estas líneas se vean armónicas, ¿no? Que tengan sentido, que no se vayan a ver como con puntas o demasiado redondas, no sé. Quiero que acá les hago un paneo para que ustedes puedan verlo mejor y de esta manera pues logren hacer unas curvas muy bonitas. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con las medidas que ustedes coloquen en las líneas y esas medidas son las medidas de su cuerpo. En cuanto al margen de costura, le vamos a dar medio centímetro por el costado y recuerden que el centro sale a doblez de tela. En la cintura vamos a colocar un elástico, recuerdan que les mencioné al principio, y este elástico va a cumplir la función de hacer que la falda se nos quede en la cintura y no se nos esté bajando o subiendo, ¿sí? Pero pues este elástico no puede quedar de la misma medida de nuestra cintura, que en este caso son 74, porque entonces pues no cumpliría ninguna función, ¿sí? Debemos quitarle un poquito siempre y cuando ese poquito que le quitemos permita que el elástico estire tanto para que tenga la medida de nuestra cadera. En mi caso, mi cadera tiene 100, entonces yo debo hacer la reducción más o menos un 10%, ¿sí? Pero recuerden que todo depende del nivel de elongación que tenga su elástico. Hay elásticos que estiran mucho, hay otros que estiran muy poco. Entonces lo ideal es que ustedes tomen la medida del elástico ya habiéndole hecho la reducción sin haberlo cortado, ¿no? Porque para no desperdiciar, entonces tomamos la medida y lo estiramos, ¿sí? De manera que logremos obtener la medida de nuestra cadera o un poquito más, ¿sí? Al estirar el elástico, yo lo tengo acá dobladito,
yo mido sobre el metro y ahí determino si me sirve o no esa medida que le reduje. En caso de que sí, pues entonces ya, listo, sé que así me sirvió, y en caso de que no, pues entonces sigo intentando. Otra fórmula más fácil, que pues como esto lo estamos haciendo a nuestra medida, entonces sería medirnos el elástico en el contorno de nuestra cadera, y con eso ya sabemos, obviamente estirándolo, ¿no? Que quede bien estiradito, y ya sabríamos que nos queda perfecto para ponerlo en la cintura. En mi caso yo voy a cortar el elástico de 68 centímetros y el porcentaje de reducción que le apliqué fue de un 10%. Vamos entonces a adicionar acá un poquito de papel para poder colocar el elástico, ¿sí? Ya sabemos que los costados tienen medio centímetro, pero pues para colocar el elástico, dependiendo del ancho del elástico, yo tengo que adicionárselo como si fuera el margen de costura para que esto se voltee hacia el revés, ¿sí? En este caso yo estoy utilizando este elástico que mide más o menos 2 centímetros, pero les recomiendo que utilicen uno más ancho. Este es el que yo tenía en el momento a la mano, pero es mejor uno por ahí de 3 centímetros, ¿sí? O incluso de 4, para que no tienda a voltearse. Y para el dobladillo en la parte del largo también le pueden dar 2 centímetros o dependiendo de cuánto ustedes quieran que quede terminado. Bueno, para realizar el corte, entonces, como vamos a trabajar con una tela que tiene rayas, y pues si ustedes no la van a hacer de esta manera, todo esto que yo estoy haciendo acá no lo tienen que tener tan presente. Pero cuando vamos a trabajar una tela de rayas es importantísimo que las rayas casen por los costados. O sea, no hay algo que me genere a mí, no sé, que me parezca menos estético que ver unas rayas que no coincidan en los costados. Bueno, la forma correcta entonces de cortar un molde cuando es de rayas es tener el molde abierto, o sea, el molde completo. Digamos que en este caso yo tengo acá el delantero y debería tener los dos lados del delantero, ¿sí? No una cuarta parte como yo lo tengo acá, pero pues para ahorrar papel yo lo hice así. Entonces ubico mi molde, que la línea de la cadera me coincida en una de las líneas, ¿sí? De la tela, y lo tracé por todo el contorno con un marcador que es apto para tela. Luego entonces lo reflejo, ¿sí? Y hago que siga coincidiendo la línea de la cadera sobre la misma línea que había marcado. Es decir, simplemente ubico el borde del molde que coincida con lo que yo acabé de marcar con el marcador. ¿Listo? Y acá entonces pues ya no tengo que usar el marcador, pero si quisiera entonces pues termino de trazar el molde con el marcador o simplemente pongo alfileres. Y ya me queda listo para cortar el delantero completo, abierto. Bueno, ahora entonces para lograr que las líneas me coincidan en el costado, yo debo ubicar el molde del posterior y hacer lo mismo que acabo de hacer con el delantero, ¿sí? Simplemente que lo voy a ubicar de manera que me quede el costado primero, o sea, cerca al molde del delantero, ¿sí? Y hago que la línea de la cadera, que es como mi línea guía, repose sobre una línea de las de la tela, ¿sí? Exactamente así como lo están viendo ahí, ¿sí? Eso me garantiza que el molde me va a casar cuando yo lo corte, ya lo esté uniendo, me van a casar todas las líneas, ¿sí? Porque quiere decir que estoy dándole, ubicándolo del mismo modo que quedó el otro. Entonces acá simplemente lo trazo con el marcador por todo el contorno para trazar media espalda, luego lo volteo de manera que quede reflejado y hago lo mismo que hice con el delantero. Una vez tenga ya los dos moldes bien marcaditos en tela, ahí sí puedo cortar por las líneas del marcador. Vamos a iniciar el ensamble. Entonces yo acá lo que hice fue colocar delantero sobre la espalda, dejando los derechos enfrentados, ¿sí? Y ahora voy a determinar hacia qué lado voy a hacer la abertura. Yo la voy a hacer en el lado izquierdo. Si ustedes no le hacen abertura a la falda, no pueden entallar tanto las rodillas porque se les va a dificultar el caminar. ¿Listo? Entonces yo tengo la falda con el delantero hacia arriba y sé que este lado es el lado izquierdo. Entonces yo acá lo que voy a hacer para saber hasta dónde voy a dejar mi abertura es medir de la rodilla hacia arriba, ¿sí? Porque yo debo cerrar
de la rodilla hacia arriba, más o menos. Digamos que si yo fuese a dejar la abertura hasta la rodilla, pero pues realmente la voy a dejar un poco más arriba. Entonces de ahí hacia arriba yo debo cerrar el costado. En mi caso yo le dejé a la abertura de la rodilla hacia arriba, subí 10 centímetros, pero después le abrí otros 10, entonces le subí 20. ¿Listo? Entonces coloqué alfileres para que me sea más fácil cuando esté cosiendo. De esta manera garantizo que las líneas me van a coincidir perfectamente, ¿sí? Empiezo por el costado que va cerrado por completo, porque siempre debo dejar el delantero por encima. Recuerden que esto es muy importante para que el remallado se direccione hacia la espalda. ¿Listo? Entonces yo acá simplemente voy retirando alfileres y voy cerrando. Bueno, miren, esto es a lo que yo me refiero cuando digo que necesitamos que casen las líneas en los costados. Terminamos entonces de cerrar acá con mucho cuidadito hasta llegar al final. Para cerrar el otro lado, que es donde va a tener la abertura la falda, entonces yo ya tengo una marquita que hice de la rodilla hacia arriba 20 centímetros y de ahí para arriba voy a cerrar hasta la cintura, ¿sí? Lo voy a cerrar así y no le voy a dar acabado a la abertura porque mi tela me permite trabajar de esta manera. Dicho esto, entonces hago un paréntesis acá para explicarles en caso de que ustedes sí le deban dar acabado a la abertura porque su tela no sea como la mía. Entonces ustedes le van a dar acabado en la overlock, al delantero y a la espalda, a todo el costado por separado. Empiezan desde el tobillo hasta la cintura o desde la cintura hasta el tobillo según corresponda. Hacen el dobladillo tanto al delantero como a la espalda y a partir desde donde ustedes quieren cerrar la falda, entonces ahí hacen un piquete y ya toman las dos telas, delantero y posterior, y las cosen una sobre la otra para cerrar desde el piquete hasta la cintura. Aclarado ese tema, entonces ahora vamos a colocar el elástico. Miren, acá tengo mi elástico de la medida que les indiqué y lo que hice fue pasarle una costura en la plana y hacer buen retroceso para que no se suelte. El elástico se va a fijar por el revés de la falda, entonces es importante que indiquen en el elástico la mitad, que sería el otro costado, y debe ser necesario, pues indican también las cuartas partes del elástico, tanto en el elástico como en la cintura de la falda. Para fijarlo lo vamos a hacer directamente en la overlock por todo el orillito, de manera que nos sobre un pedacito de tela después del elástico, para después pasar a la plana y hacer un rematico en los costados. Pero bueno, no nos adelantemos. Por ahora entonces vamos a hacer el remallado acá en la overlock. Recuerden que debe sobrarles un poquito de tela, como unos 2 milímetros después del elástico, y también deben estirar el elástico para repartirlo muy bien en el espacio en que se está colocando. Para terminar de fijar el elástico, entonces en la plana vamos a devolver el elástico hacia el revés de la falda y justo en el costado vamos a hacer una costura. Hacemos un buen retroceso allí para que esto no se vaya a soltar. Hacemos la misma costura en los dos costados y de esta manera el elástico queda hacia adentro de la falda. Si ustedes consideran que no es suficiente solo con realizar estas dos costuras y piensan que el elástico se va a devolver, pueden entonces coser todo el borde del elástico en el contorno de la cintura, ¿sí? Pero pues el diseño de la falda está para que no se vean costuras en la cintura, ¿sí? Otra opción podría ser coser el elástico a mano, ¿sí? Para que, en los costados obviamente, para que no se note una costurita por fuera, ¿sí? Por el derecho. Ya esto es cuestión de gustos, es cuestión de pues los acabados que cada quien desee darle a la falda, pero pues la idea es que acá el elástico se va hacia adentro y él no se tiene por qué devolver, ¿sí? Le hacen el dobladillo a la parte final, yo le dejé más o menos 2 centímetros de dobladillo, hice un dobladillo normal, volteé hacia el revés y listo.